Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Mañana 10:36 nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Villarreal. Directo en directo, Carlos, buenos días. Buenos días, Mabel, Mauricio, buenos días, amigos de RPP. Cambio en la presidencia del INPE. Se ha conocido hoy, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, aclaró para RPP Noticias que Gerson Villar renunció a la presidencia del INPE por motivos personales y no por la crisis de los penales actualmente por la emergencia sanitaria. Escuchemos al titular de Justicia. Bueno, el día de hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano la aceptación de la renuncia por motivos personales del señor Gerson Villar. Habría que agradecerle porque en medio de una pandemia sin precedentes asumió el reto. Él ha venido implementando un conjunto de medidas simultáneas con todo el equipo del INPE y con el apoyo del Ministerio de Justicia. Y además habría que señalar que él se le nombró por el importante trabajo que hizo liderando los centros juveniles, donde la infiltración del virus ha sido mínima. Hay que decir también que el Consejo Penitenciario es un órgano colegiado. El vicepresidente es Rafael Castillo. Él tiene importantes credenciales en temas de seguridad, en centros juveniles, en el Ministerio del Interior, en SUCAMEC, ha sido jefe de Asuntos Internos del Instituto Nacional Penitenciario, y con él se profundizarán aún más las medidas que se vienen tomando. La pandemia es nueva para todos y eso nos obliga a decidir día a día y a reforzar evidentemente nuestro compromiso de seguir trabajando para minimizar los efectos del coronavirus en los 68 centros penitenciarios. Palabras del ministro de Justicia, Fernando Castañeda, aclarando que Gerson Villar renunció al INPE por motivos personales. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carlos Villarreal, 10:38. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. No cabe duda, como escuchábamos en el despacho anterior, que esta pandemia representa un desafío para todas las autoridades, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. A quienes primero les tocó asumir fueron a las autoridades en China y luego en Europa, en donde aún se van viendo cifras altas, por lo menos en el Reino Unido. En ese sentido, y en el marco del foro Integración al Bicentenario, estamos en línea con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú. Porque ya a estas alturas, embajador, muy buenos días, ¿cómo está? Supongo que habremos sacado algunas lecciones, aprendizajes de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses y cosas que nos pueden funcionar a futuro, porque nada asegura que esta pandemia no se repita o un nuevo virus se esparza sobre el planeta. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y desde luego, como decía, yo creo que hay que aprender lecciones, pero hay que seguir aprendiendo constantemente, porque el virus está aquí para quedarse. Durante una temporada claramente vamos a tener que convivir con este virus. Tenemos en Europa, yo creo que por todo el mundo, dos crisis. Una sanitaria, clarísimamente, ¿no? Y es el virus, pero también una económica y social. Y por lo tanto una enseñanza es que hay que atender a las dos crisis. Tenemos que salir de la pandemia con todas las incertidumbres que todavía existen, porque hace falta también atender a la economía, ¿no? Y por eso en Europa, esta misma semana, estamos empezando en muchos países con lo que llaman la desescalada, es decir, el retorno a algunas actividades económicas. Y aquí también en el Perú se está haciendo, por lo tanto hay que atender los dos aspectos. ¿Qué lecciones cree que nos va a dejar la pandemia a los ciudadanos de todo el mundo? Tenemos el mismo pulmón, el mismo corazón y los mismos problemas de salud. ¿Lograremos algo en beneficio de todos los humanos integrados, por ejemplo, en un servicio universal de salud? ¿O seguiremos viendo realidades aisladas unas de la otra? La económica, que usted ha mencionado con tanto énfasis, pero yo quisiera centrarme en la salud primero, antes de ir a lo económico. Sí, la salud desde luego es una de las grandes enseñanzas que sacamos de esta crisis, la importancia del servicio universal. Europa es hoy el bloque en el mundo que creo yo mejor asegura ese servicio universal. De hecho, nosotros lo tenemos inscrito en el DNA de nuestras sociedades, en el código genético, es decir, en Europa hay un consenso de todos los países europeos para ofrecer un servicio universal. Y lo interesante de Europa es que caben distintos modelos, no son todos iguales. El servicio de salud en España no es como el de Francia o de Alemania, pero ofrecen el servicio, esa atención universal.
algunos desde postulados esencialmente públicos, ¿no?, como en España, por ejemplo, o en el Reino Unido también, donde es la sanidad pública financiada con impuestos la que tiene el papel prioritario y que ofrece atención a todos los ciudadanos, aunque también caben fórmulas privadas. O la fórmula en Francia, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica, donde existen seguros privados, ¿verdad?, conectados con el empleo o las empresas, pero también hay un servicio del Estado, ¿no? O sea que hay distintas fórmulas, pero lo importante es ese servicio, esa atención universal. Porque lo que nos enseña esta pandemia y este virus es que si existe una sola persona o un grupo de personas vulnerables que no reciben atención médica, ellos pueden contaminarse y volver a contaminar, y sería una historia sin terminar. O sea, no vamos a terminar con esta pandemia si no ofrecemos también un servicio de calidad a una gran parte de nuestros ciudadanos. Ahora, embajador, en Europa hace poco ha habido una discusión respecto a cómo se ha enfrentado de manera fragmentada el virus. Eso también deja una lección que otros continentes lo pueden aprender. ¿Cómo se vería a futuro este sistema de salud? Bueno, sobre la manera que hemos enfrentado el virus, es verdad que en Europa, cuando surge la epidemia, sobre todo en Italia, aparece en el norte de Italia, luego se va difundiendo a otros países. Al principio dio la impresión de que en un bloque tan unido como el nuestro, tan solidario como el nuestro, que somos 27 países, dio la impresión de que se estaban luchando contra 27 epidemias diferentes, ¿no? Y cada país intentó cerrar sus fronteras y adoptar sus medidas. Poco a poco hemos visto en Europa que hacía falta una solución común y que hacía falta un trabajo común, ¿no? Y por tanto hoy tenemos ya soluciones europeas, hemos abierto fronteras, estamos buscando soluciones también de dimensión europea e incluso más allá, de dimensión mundial. Esta misma semana, el lunes, la Unión Europea promovió una gran conferencia internacional para recoger fondos precisamente para eso, para ofrecer una atención sanitaria reforzada a nivel mundial, para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones terapéuticas y en la búsqueda de una vacuna, ¿no? Porque yo creo que es importante lo que hemos dicho desde el principio. Hace falta precisamente que se ofrezca a todo el mundo una solución que sea buena para toda la humanidad, porque no vamos a salir solos, de verdad, cada uno en su rincón de esta pandemia. Veíamos, Mabel, como Boris Johnson, primer ministro británico, ¿no?, al comienzo era muy escéptico de la cuarentena y de todas las medidas con relación al coronavirus hasta que lo tomó. Y ahora tiene una actitud distinta, pero a donde me quiero detener es que fue atendido en un hospital público, ¿no? Ahí él ha sacado su lucha contra el coronavirus adelante con la ayuda de médicos del Servicio Público de Salud. ¿Cuánto puede estimular la Unión Europea a América Latina para tener un servicio integrado como el de ellos? No fraccionado, no, yo tengo mi seguro privado, tú tienes tu CIS, el otro tiene seguro social, el policía su hospital de policía, el marino el hospital de la marinera, sino todos sin excepción tener acceso al mismo nivel de servicio médico. ¿Puede la Unión Europea influenciar en América Latina para dar este paso o no puede estimularla absolutamente en nada? Con su respuesta le rogaría que volvamos, señor Mellado, después de esta pausa. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Muy bien, regresamos en el marco de este foro hacia el Bicentenario, integración al Bicentenario, con el embajador Diego Mellado, embajador de la Unión Europea. Mauricio, había quedado una pregunta pendiente. Y si mal no recuerdo, era cómo es que
la Unión Europea podía animar a América Latina a que tenga un sistema de salud muy parecido, ¿no? Sin que hayan estas divisiones, porque aquí nos hemos dado cuenta, es muy claro, que las diferencias generan un abismo que definen la vida y la muerte, ¿no? Los que tienen dinero pueden ir a una clínica, ser atendidos, y los que no van a un hospital y tienen que esperar a ver si hay oxígeno, si es que hay enfermeras, si es que hay doctores. Y lo que queremos es que en temas de salud todos seamos iguales, porque nos lo merecemos. ¿Cómo puede lograr eso la Unión Europea e incentivarnos a ello? Bueno, yo creo que podemos tener un diálogo con los gobiernos y los países de América Latina. De hecho, lo estamos haciendo y creo que vamos a reforzarlo ahora, ¿no? Esto va a ser otra de las lecciones aprendidas de esta pandemia. Pero como decía yo al principio, en Europa hay varios modelos. O sea, tenemos modelos donde existen hospitales privados, donde los funcionarios del Estado tienen un sistema, donde los empleados pueden tener convenciones, convenios a través de sus empresas. Lo importante es el principio de la atención universal. Es decir, el Estado tiene que asegurarse de que se ofrece una atención universal. Incluso con un sistema fragmentado se podría ofrecer una atención generalizada y universal. Si no es el caso, por lo tanto, hay que corregirlo, hay que invertir. Y una cosa está muy clara también, y creo que esto es un mensaje muy importante. Esto va a requerir inversiones públicas. Va a hacer falta incrementar la inversión pública en sanidad. También en educación y en otros aspectos, ¿no?, que se están viendo ahora con la pandemia. Pero claramente hará falta reforzar los presupuestos nacionales de sanidad. Hay que hacerlo incluso durante la pandemia, porque una de las respuestas para poder salir del confinamiento es reforzar la capacidad del sistema sanitario. Y eso es lo que nosotros podemos aportar como enseñanza desde Europa, ¿no? Ahora, cuando se está desescalando en España, en Francia, en Bélgica, en otros países de Europa, para poder desescalar en algunas regiones hace falta que el sistema sanitario haya sido reforzado lo suficiente, es decir, que se haya invertido en crear más camas de cuidados intensivos, en traer a más médicos, es decir, una inversión rapidísima, ¿no? Pero luego hará falta en el medio y largo plazo reforzar todavía esos presupuestos. Por lo tanto, se trata de reforzar la inversión pública, claramente. Y finalmente hay un común denominador en esta pandemia. Por muy eficiente que sea el servicio de salud del país que describe, Inglaterra, Francia, Alemania, con los matices de diferencia, ¿no? Y el de Estados Unidos, que hay que mencionarlo porque me parece que van en 71.000 fallecidos hasta esta hora de la mañana, ahora les doy el dato exacto. Todos colapsaron, ninguno estuvo preparado para esto, ¿no? Y las pandemias son una constante en la historia de la humanidad, no nos vamos a desmarcar de ellas. Nos preparamos de alguna manera para la siguiente viendo, no sé, al foco más importante de la economía, que es la condición humana de la persona, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que prepararse para el futuro, claramente, porque lo que está ocurriendo ahora no es algo nuevo, ya ha ocurrido anteriormente, nunca con esta extensión, pero ya hemos tenido, recordáis, ¿no?, el H5N1, el SARS, el MERS, o sea, los últimos de 10, 15 años, volverá a ocurrir. Tenemos que replantearnos también nuestra relación con la naturaleza. Sabéis que más del 75% de estos virus, coronavirus, una gran mayoría de ellos, son virus que saltan de una especie a otra, de una especie animal al ser humano. Por lo tanto, tenemos que ver qué tipo de relación tenemos con la naturaleza. Yo creo que puede ser un llamamiento para una economía más sostenible, una economía que tenga en cuenta también los intereses del medio ambiente, de naturaleza. Tenemos un problema que todavía no ha desaparecido y no va a desaparecer, el cambio climático, lo que estamos cambiando en nuestro entorno natural. Todo está concatenado. O sea, esto no ha ocurrido de repente en un vacío, ha ocurrido en un contexto en el que tenemos una relación muy particular con los animales, con la naturaleza, ¿verdad? Y eso también hay que repensarlo, ¿no? Porque si no, tenéis razón, vamos a seguir luchando contra pandemias pues sin parar durante los próximos años, porque volverá a ocurrir, está claro que esto volverá a ocurrir. Embajador, tengo una pregunta. Mabel, está el doctor Huerta. Adelante, doctor. Discúlpame, Mabel. Sí, tengo una pregunta para el embajador Mellado. Esta es quizá una muestra de lo diferente culturalmente que es Europa, obviamente. Cuando analizamos las cifras, embajador Mellado, vemos Suecia, por ejemplo, tiene casi 24.000 casos y casi 3.000 muertes, mientras que sus vecinos
Noruega, Finlandia y Dinamarca tienen 200 muertes, 250 muertes, o Dinamarca 500 muertes, casi 12 veces la diferencia. Y Suecia no ha cerrado negocios, Suecia ha continuado su vida normal, pero fíjese que tiene 3.000 muertos. Algunos dicen que Suecia, y la mayor parte de estos fallecidos son los ancianos, es como que, entre comillas, y disculpe la crudeza de lo que voy a decir, es como que Suecia ha dicho, sacrifico a mis ancianos para salvar mi economía. ¿Es cierto eso? No, no creo que ningún país europeo haya sacrificado a sus ancianos. Lo que sí es verdad es que tenemos una situación demográfica muy particular en Europa. Aquí en el Perú, por ejemplo, el 91% de la población peruana tiene menos de 65 años. Es decir, tan solo el 8% está más por encima de 65. En Europa, en la mayor parte de los países, estamos alrededor del 25, 30 o incluso más del 30%. Tiene más de 65 años. Por ejemplo, era el caso en el norte de Italia, ¿no?, donde empezó la pandemia. Es decir, que en Europa, por algo nos llaman el viejo continente, ¿no? También. Claro. Es verdad que tenemos esa curva demográfica y, por lo tanto, las cifras esa en diferencia Europa afectan no más. Esa diferencia, embajador, no es tanta entre Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. ¿Por qué hay tanta diferencia de muertos? Bueno, hay que ver las respuestas, ¿no? Eso es, médicas, la respuesta de Suecia ha sido, sí. yo sigo mi vida normal, yo no cierro negocios, todo sigue igual, yo voy a dejar que la manada, el pueblo, se infecte, Sí. pero no importa que mueran. No, en Suecia yo creo que han adoptado una actitud más pragmática, tomando en cuenta el aspecto sociológico, ¿no? El hecho de que su sociedad respeta las normas, es decir, se han dado consignas. Claro. Y en Suecia existen consignas de las personas vulnerables que no salgan a la calle, es verdad. Cada uno tiene su propia responsabilidad, que se mantenga las distancias de seguridad. En Suecia era más fácil mantener el aislamiento porque más del 50% de los hogares en realidad son unipersonales. La gente vive sola en Suecia. Sí. Y hay mucha Embajador, distancia ¿y usted? entre ellos. Embajador, Sí. ¿usted considera entonces que desde ese punto de vista estamos preparados para levantar la cuarentena y comenzar esta desescalada? Bueno, yo no conozco todos los detalles, ¿no?, de, por supuesto, los análisis que está realizando el gobierno y le corresponde al gobierno peruano a hacerlo. Yo lo que sí veo es que aquí se respondió muy rápidamente y además a nivel internacional, yo mismo lo he dicho y otros líderes europeos, el Perú ha sido un ejemplo, ¿no?, de diligencia desde el principio. Han pasado ya 7 semanas y por lo tanto se ha ido limitando, ¿no?, la extensión de la epidemia. Esto hubiera sido muchísimo más grave si no se hubiesen tomado estas medidas. Por lo tanto, ahora claramente tienen un punto de partida, ¿no?, para la desescalada que es mucho mejor de lo que podía haber sido. Pero hay que reconocer, tanto en Europa como aquí, como en el resto del mundo, hay que buscar constantemente un equilibrio entre cómo hacerle frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Hay que salvar vidas, es fundamental. Hay que apelar también a la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Porque cuando se va a desescalar en España, en Francia o en Perú, todo el mundo tiene que entender que no se vuelve a la normalidad, ni mucho menos, ¿eh? O sea, se va a convivir con el virus, se va a convivir con la extensión de la epidemia. O sea, la semana que viene, si aquí se abren sectores económicos, no va a dejar de circular el virus. Va a seguir circulando igual y probablemente cuando salga más gente habrá más contagios. Eso va a ocurrir en España también y por lo tanto hay que ser conscientes de ello y hay que seguir teniendo mucho cuidado y mucha responsabilidad. Exacto, si no, fijémonos lo que le ha pasado a Singapur, que de ser de la estrella mundial ahora está en completa cuarentena y con miles de casos porque no supieron, como usted dice, embajador, llevar su momento después de sus cuarentenas. Sí, embajador, yo tengo una pregunta adicional. Hay muchos pensadores, independientemente de la disciplina, filósofos, sociólogos, antropólogos, que dicen que el coronavirus tiene todo el poder y que nos está vacunando contra la frivolidad, contra el egoísmo, ¿no? Y contra un nuevo estilo de vida que no necesariamente es peor que el anterior, sino que depende de nosotros, que el nuevo mundo que nos espera sea mejor. ¿Cuál es su percepción personal de estas reflexiones? ¿Qué lecciones saca usted de esta pandemia? Bueno, nosotros desde Europa estamos desde luego de acuerdo con esas reflexiones y hay que utilizar esta pandemia para reflexionar y para incluso acelerar algunos cambios que nosotros desde Europa ya pedíamos, lo que es ir hacia un desarrollo más sostenible, hacia una manera diferente
de relacionarse con la naturaleza, hacia la universalidad de algunos servicios públicos. Europa, y por eso es importante esta reflexión, somos el bloque del planeta que más gasto social tiene. Es más, si usted suma todos los gastos sociales que hay en el mundo, la Unión Europea casi llega al 50%, ¿no? O sea, además, si se añaden países como Noruega, Reino Unido, Suiza, ¿no?, que son muy afines, aliados a la Unión Europea, entonces llegamos a la mitad del gasto social. O sea, estamos ahora introduciendo incluso renta universal en España, ¿no?, de manera provisional, en otros países. Es decir, hay un replanteamiento de los servicios que la sociedad y el Estado tienen que ofrecer a los ciudadanos, de la relación con la naturaleza y del modelo de consumo y del modelo de desarrollo económico, ¿no?, hacia una mayor sostenibilidad. Por lo tanto, es cierto que este debate está teniendo lugar en Europa. Espero que aquí también, y de luego celebro que a través de medios como RPP y otros se divulgue este debate, ¿no?, porque es muy importante. Hay que cambiar, de verdad, si no sería un desperdicio, ¿no?, tener que luchar tanto sacrificio contra esta pandemia para luego volver a lo mismo. Muchas personas en nuestro país están diciendo, puedo vivir sin carro, tenía 3, ¿para qué tengo 3? Puedo vivir sin auto, necesito una bicicleta, ¿no? Y las reflexiones van en todas las dimensiones, pero sí creo que si no hay una enseñanza que podamos poner en práctica todos los habitantes del planeta, no nos va a servir de mucho ninguna conversación. Si no pasamos a la práctica a implementarla, se va a quedar en un discurso hueco, vacío. Desde luego. Y hay que recordar que los problemas que teníamos antes, que existían anteriormente, no han desaparecido. Ahora en las noticias solo se habla del coronavirus, pero todos los problemas que había anteriormente en realidad siguen y muchos de ellos se han agudizado. La desigualdad, un gran problema en Europa, un problema enorme en América Latina, la desigualdad social, la desigualdad económica, sanitaria, eso es un problema fundamental. Y en el Perú, exactamente. Sí, y en el Perú. Porque esto del CIS, por ejemplo, tenemos el CIS, pero fíjate la enorme diferencia, Mauricio, que hay entre los que usan el CIS y los que usan servicios privados o servicios de militares o lo que sea. La cobertura pueda estar, pero qué calidad, y eso es lo que decía el embajador, los gobiernos en Europa se preocupan de que la calidad de los servicios sea pareja para todos. Por eso es que el señor Boris Johnson se hospitaliza en el Hospital Público de Londres. Allí es donde tenemos que llegar a esa disponibilidad de servicios de calidad para todos los peruanos y peruanas. El tiempo efectivamente, yo puedo añadir sobre eso, si me permite. Brevemente, yo soy español, muy brevemente. Si yo estuviese en España y me infecto del coronavirus, me voy a un hospital público. Y mi familia también. Claro. O sea, eso es la mentalidad que tenemos en muchos países europeos. Correcto. A eso tenemos que llegar. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias nuevamente, embajador. Que esté con bien, que su familia también se mantenga con bien. Tenemos que hacer una pausa. 11 de la mañana, 1 minuto. Los titulares, volvemos. Integración al Bicentenario. Tercera edición. Construyamos un país mejor.